Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 31 de octubre de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Esta, supuestamente en la noche de las brujas, se ha convertido en la noche de los niños. Los niños salen a pedir un regalo, a cantar una canción. Estemos con los niños. No estemos con los que quieren hacer violencia, ni sembrar discordia ni odio en el Día de los Niños. Respetemos alguna cosa, algo. Siquiera respetemos a los niños. La FUDRA con 2.500 hombres para el Cauca. Respuesta a la espantable masacre de 5 indígenas más 6 heridos. ¿Por qué no se había hecho antes? La situación en el Cauca ha sido dramática hace mucho tiempo. El famoso paro sobre la carretera panamericana hubiera sido suficiente para que entendiéramos la gravedad del problema. Pero bueno, la sabiduría popular dice que más vale tarde que nunca. Esperemos que esta FUDRA cumpla su tarea y que efectivamente se rompan las rutas de la coca, se logre erradicar los cultivos que proliferan en esa región del país y que finalmente impere el Estado del Derecho en esa zona que hoy parece ser de nadie. La gran encuesta de España que dispara a Vox, la derecha con mayoría absoluta, es que vienen las elecciones en España. Y las elecciones en España están antecedidas de unas encuestas que esperamos las de España sean mejores que las de Colombia, que fracasaron estruendosamente a raíz de las pasadas elecciones del domingo, y que tengamos un gobierno en España, y claro, un gobierno de derecha. Dirán los vencidos que es un gobierno de extrema derecha porque la derecha nunca es derecha, siempre es extrema. La izquierda nunca es extrema, siempre es izquierda. Ese es uno de los mitos, de las fantasías y de las idioteces que han sembrado en el corazón de la gente los medios de comunicación. Prisa sigue perdiendo mucho dinero. En este tercer trimestre también tuvo una pérdida muy importante. El grupo Prisa parece que no gana dinero sino en Colombia. Saquen ustedes conclusiones. ¿A dónde va la periodista Vicky Dávila? Dejó el programa que tenía hacia el mediodía y parece que va a la revista Semana. Pero tal vez no a la revista, sino a un medio de comunicación electrónico o algo parecido que los Gilinski quieren fundar, porque definitivamente quieren entrar duramente en el ámbito de las comunicaciones en Colombia. Ya compraron Semana, ¿y para dónde va Semana? Carlos Matos no será extraditado. Una tutela en España lo protege. Carlos Matos se quedará en España lejos, muy lejos del alcance de la justicia colombiana. Esa es la tutela, queridos amigos, que en España también se cuecen habas. Triunfo de la Cancillería colombiana. Hay que destacarlo por los que quieran destacar la noticia. Consiguió que la ONU mantenga sus mamertos aquí en Colombia para que nos den todos los días lecciones sobre derechos humanos, como las que han dado, por ejemplo, respaldando al gobierno de Venezuela, respaldando las manifestaciones en Chile,
respaldando todos los movimientos de izquierda en América Latina, porque los de la ONU son una colección de izquierdistas que pagamos con nuestros impuestos todos los ciudadanos. Esos que vienen de la ONU y que se van a quedar aquí, en Colombia, dizque monitoreando los derechos humanos, son pagados con plata de su bolsillo, querido contribuyente colombiano. Eso no es que la ONU designe una partida de su propio dinero, no, es el gobierno colombiano el que paga el favor de que estos mamertos estén en el país sembrando la discordia, creando problemas y respaldando a las FARC. Hoy el Centro Democrático celebrará su gran victoria del domingo. Ante eso, que les vaya bien, que manejen bien su victoria, que estén felices en la reunión de hoy. Están planteando unos debates y unas discusiones que desde luego no vamos a aceptar. Uno debe tener altura en todo. Y de lo primero que uno tiene que estar orgulloso es de sus contradictores. Entonces uno no puede pelear peleas que no le corresponden. Si algunos sujetos del centro o algún sujeto del Centro Democrático quiere hacerse famoso peleando con la hora de la verdad, que busque otro escenario y otro contendor. Aquí estaremos siempre orgullosos de nuestros enemigos. Santos tendrá que comparecer en persona ante el Centro Nacional Electoral. Resolvió que esto era como ante la JEP, mandando carticas y mandando comunicaciones, y entonces le mandó una cartica al Centro Nacional Electoral y por fin alguien resolvió ponerse como se tiene que poner, recto y firme en el cumplimiento de sus deberes, y le dijo: no, señor, esto no es una citación para que usted mande una carta o para que mande un telegrama, es para que comparezca a darnos unas explicaciones que le vamos a pedir. Santos dará explicaciones ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué está paralizada la Corte Suprema de Justicia? La hora de la verdad tiene el secreto de esta situación. Y el secreto de esta situación tiene nombres propios: Edgardo Maya Villazón y la señora Margarita Cabello, ministra de Justicia. Son los responsables de la división en la Corte Suprema de Justicia. Las cosas están 10-7 y quienes conforman la mayoría y son el grupo de los 10 no darán su brazo a torcer, porque el señor Maya Villazón y la señora Margarita Cabello le están exigiendo a la Corte que nombre más amigos de ellos. Ya la Corte está llena de amigos de Maya y de amigos de Margarita Cabello, porque ella quiere ser Procuradora General de la Nación. Bueno, les confirmaremos al oído estas noticias que los habrán estremecido a ustedes. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina, ha resuelto que la culpa de los movimientos en Chile y de las violencias en Chile y de lo que está pasando en Chile lo tienen las privatizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar estos movimientos? Es socializar más, es decir, aumentar el tamaño del Estado, es decir, aumentar las fuentes de la corrupción pública, es decir, distraer el Estado de sus funciones fundamentales e indelegables, imprescindibles para que se dedique a administrar empresas. Que la CEPAL lo diga. La tragedia ambiental con crudo venezolano en Brasil no tiene orillas. Ayer lo mencionábamos, hoy hay que recordarlo. Cuando estallaron incendios en la Amazonia brasilera, el mundo entero se movió. Culpa de Bolsonaro, esto es una tragedia. Ahora, cuando hay una tragedia de verdad por crudo venezolano vertido sobre las playas del Brasil, nadie dice una sola palabra. 265 playas, cuando menos, han quedado afectadas por una invasión terrible de crudo venezolano. Crudo venezolano que desde luego se estaba transportando ilegalmente a ver si rompen el cerco de los Estados Unidos
y a ver si los venezolanos, los del cartel de los soles, se siguen robando la plata de Venezuela. El alcalde de Medellín, el señor Quintero, parece que lleva 7 partidos o movimientos distintos en 8 años. Es una veleta. Es un hombre que no tiene ninguna confiabilidad simplemente porque uno no sabe dónde está. Ayer publicábamos sus discursos aplaudiendo a Petro. Después dijo que él no estaba con Petro. Es que él no está con nadie. Él está con él. Y por alguna razón que desconocemos, la gente de Medellín resolvió que quería ese alcalde. Que Dios los tenga de su mano. En todo caso, tenemos los nombres de los grandes propulsores de esta campaña, de este sujeto que nadie sabe dónde está porque él mismo no sabe dónde está. No lo culpamos. Trataremos de hablar con él si nos hace el honor para que nos diga cuáles son sus fundamentos ideológicos, su estructura política, su pensamiento, para saber eso para dónde va. Esos apoyos del señor Quintero se llaman César Gaviria, Luis Pérez, el actual gobernador de Antioquia, y Juan Darío Agudelo, a quien no tenemos el gusto de conocer. La economía de los Estados Unidos creció mucho más de lo esperado, 1.9%. Estos crecimientos de la economía, esta situación de pleno empleo, esta felicidad en la medida en que los pueblos pueden ser felices es lo que mantiene a Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Trataremos el tema con Cristina Londoño un poco más adelante. La Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, recortó la tasa de interés por tercera vez en el año en 1/4 punto. Trump debe estar indignado porque esperaba seguramente un recorte mucho más agresivo. ¿Y la ley de financiamiento? ¿Qué pasa con ella? Hoy hablaremos con un gran especialista en esta materia porque ya la Corte Constitucional se dedicó a hacerle modificaciones a la ley de financiamiento, porque aquí los jueces se aburrieron de ser jueces y se dedicaron a administrar y a ser legisladores. La impresionante obra de Andrés Felipe Arias, que prueba cómo superó Colombia la crisis del petróleo. Hemos tenido ocasión de leer ese documento que los va a estremecer, queridos amigos, los va a estremecer. Esta es una obra científica de uno de los grandes economistas que ha tenido este país, que lo llevará a usted a la conclusión absolutamente imbatible que Colombia pudo sobrellevar la crisis del petróleo con la plata de la cocaína y que seguimos dependiendo de la cocaína para vivir. 350,000 pesos mensuales vale no tener pico y placa. Ese es un nuevo impuesto. El impuesto a los vehículos no nos da derecho a sacar el vehículo cuando nos parezca y a tenerlo en la calle. Entonces ahora habrá que pagar 350,000 pesos mensuales, más de 2 millones de pesos en el semestre o más de 4 millones de pesos en el año para poder circular todos los días. De manera que usted verá, o tiene pico y placa o paga 350,000 pesos mensuales a lo que ya paga en las sobretasas de la gasolina, tasas y sobretasas, a lo que ya paga en el impuesto a los vehículos, a lo que ya paga para el SOAT, a lo que ya paga para las pruebas técnicas sobre el vehículo, a pagar 350,000 pesos mensuales para poder andar en ese vehículo ya cargado de impuestos. Decretará Peñalosa el POT. Tiene plazo, según parece, hasta el próximo domingo para hacerlo. Ya la alcaldesa electa le ha dicho que si decreta el POT, ella lo modificará. Esto, por lo menos, es una falta de cortesía del señor Peñalosa. Bogotá ya eligió otra alcaldesa. Déjela que ensaye su gobierno y gobierne en lo que tenga que gobernar para estos 2 meses que le quedan, pero no pretenda gobernar para los años venideros decretando el POT.
Operación de lavado. Eso es, según la Fiscalía, lo que sucedió con el apartamento que llegó a manos de Benedetti y que tiene presa ya a una de sus colaboradores. Armando Benedetti dice que todo su dinero y toda su gran fortuna es legítima, que lo explique. Para eso debería estar, si es que funciona, que no la dejan funcionar, la ley de extinción de dominio. Ahora resulta que Paola Holguín fue culpable de la derrota de Ramos. No hagamos estos debates, no incurramos en estos disparates. Paola Holguín, aquí, en la hora de la verdad, dijo que había que apoyar a Alfredo Ramos. Paola Holguín es una gran senadora, es una gran uribista y no puede ser maltratada como está siendo maltratada. Recordamos los versos, digamos de quién, de Juan Ramón Jiménez. Lo primero que en la vida me ha parecido aprender no es a ganar la partida, sino a saberla perder. Sepamos perder y pongámonos por encima de estas pequeñeces del alma. La catástrofe de los incendios en California. Anoche estalló un tercer incendio que ya ha arrasado miles de acres. Las contenciones a estos incendios, que ya son 3, no pasan del 30%. Y eso que hay aviones, y eso que tenemos todos los elementos técnicos para combatir el fuego. Aquí solo tenemos baldes. Chile suspende reuniones internacionales importantísimas. Los discípulos del Che Guevara ganan la partida. Le ganan la partida al país más próspero de América Latina, que era en la época de Allende el país más miserable de América Latina y del mundo. Pero estos jóvenes chilenos no vivieron aquellas horas amargas. Las quieren repetir, quieren que su país las repita, y uno se pregunta, ¿por qué los padres no le cuentan a estos muchachos qué era lo que se vivía en la época de Allende? La carencia absoluta de medios de supervivencia, valía comprar cualquier cosa que fuera a cualquier precio, el dólar valía un dineral de plata, la inflación era de las más altas del continente, la pobreza era total en campos y ciudades. ¿Por qué no les cuentan eso a estos jovencitos? El perro que acorraló al Baghdadi volvió a sus tareas. Buena noticia. Qantas, la aerolínea australiana, deja en tierra su 737. Descubrió que uno de ellos tenía fisuras en un ala y no puede correr riesgos. El 737 ha sido la tragedia de la Boeing. Incendios en Australia y Japón. No solamente en California, en Japón está el peligro el castillo Shuni, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en Hoy en la Historia recordaremos el martillazo de Wittenberg, el martillazo que dio Martín Lutero para clavar en una puerta famosa su respuesta a la bula del Papa León X. Ahí nació el movimiento protestante que tiene a la Iglesia cristiana dividida hasta hoy entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante, que tiene muchísimas manifestaciones, como todos sabemos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible
disponible también en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @lahora-de-la-verdad-oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias, no se despeguen de la sintonía. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Canciones de José Alfredo Jiménez. La interpreta Pedro Vargas, el tenor de las Américas. Está dicho todo. ¿Qué más se puede agregar? Y nos vamos para los Estados Unidos a saludar a Cristina Londoño. Muy buenos días, Cristina. Papi, muy buenos días a todos. Estoy en el Capitolio, aquí en Washington, en donde en solo unas horas se espera que en la Cámara de Representantes la mayoría demócrata apruebe una resolución para iniciar una nueva etapa mucho más pública en la investigación del presidente Donald Trump, una investigación que trata de determinar si el presidente usó ayuda a ese país, ayuda militar, cientos de millones de dólares en ayuda, congelándola, para que Ucrania investigara al ex vicepresidente Joe Biden, el máximo rival político en las elecciones del 2020. Entonces se espera que la Cámara apruebe esta resolución. Tiene dos partes claves. Primero, pasa la investigación al Comité Judicial y segundo, se vuelve una investigación pública. Esto en contraste con más de 100 horas de testimonios que se han llevado a cabo a puerta cerrada en el sótano del Capitolio. Solamente los miembros de 3 comités han tenido acceso a estas declaraciones. Se han filtrado lo que han dicho testigos, por ejemplo, las declaraciones iniciales de testigos que implican al presidente, y los republicanos pues han dicho que esto es una cacería de brujas, que esto es un proceso ilegítimo, que esto es un circo romano, que están filtrando toda esta información sin que el presidente ni los republicanos tengan derecho alguno de defenderse ni de contar su parte. Entonces esto daría inicio a una nueva etapa. Vamos a ver qué pasa. Los republicanos pueden tomar medidas de dilación que dilaten el proceso, y también pueden, de alguna manera, podrían tratar de seguir evitando que funcionarios de la administración Trump declaren. Hasta el momento no han declarado, diciendo que como es un proceso ilegítimo que no ha sido sometido a votación, pues entonces no los ha dejado declarar. Eso es lo que tratan de cambiar los líderes demócratas. Simplemente nos estamos preparando para una nueva etapa de batalla, pero ahora muchísimo más pública en este proceso que podría desencadenar una destitución del presidente Donald Trump, aunque él y la bancada republicana, que sigue siendo mayoría en el Senado, que son los jueces de estos juicios políticos, pues siguen diciendo que lo van a defender. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Cristina Londoño en el Capitolio de los Estados Unidos. El gran proceso contra Trump. Ayer casualmente salió otro medio de defensa de Trump, el dato de crecimiento de la economía norteamericana. Cuando todas las economías, las grandes economías están cayendo, la economía de los Estados Unidos sube más que las demás. El pleno empleo es una realidad que los americanos agradecen. ¿Y quién quiere cambiar? ¿Quién quiere cambiar cuando todo le sonríe? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Noche de terror, la de este 31 de octubre, porque con ocasión de la celebración pagana del Halloween, los estudiantes han convocado a marchas a lo largo y ancho del país, en lo que han denominado la Noche de las Máscaras, con lo que tendremos estudiantes esta vez no encapuchados, sino disfrazados de monstruos y jugando a hacerlo, cubriendo sus rostros con máscaras, mientras reclaman, entre otras, el desmonte del SMAT.
En Bogotá, la movilización del final de la tarde exigirá, además, que se judicialice a todos los involucrados en los casos de corrupción de la Universidad Distrital. Y atención, porque estos son los recorridos programados. En la capital del país, los estudiantes de la Pedagógica, de la Nacional y de la Distrital marcharán desde sus universidades hacia el Monumento de los Héroes en la calle 80 con autopista norte. A ellos se unirán también estudiantes de la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, de la Uniminuto, de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad de La Salle y de la Universidad del Bosque. Todos ellos saldrán desde cada una de sus universidades con rumbo al Monumento de los Héroes también, en donde se espera se encuentren sobre las 5 de la tarde para partir desde allí hacia la calle 100. Esto es lo que ocurrirá en Bogotá. Obviamente hay muchísima preocupación por parte de los trabajadores, de la gente que pues salió a trabajar o está saliendo en este momento a trabajar y pues tiene bastante incertidumbre sobre cómo será su regreso a casa. Los trabajadores del común que pues tienen que desplazarse de sus casas hacia el trabajo y regresar al final de la tarde, pues están muy preocupados y tienen por qué estarlo porque se anuncia esta Noche de las Máscaras y lo hacen con el siguiente eslogan: si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Pueblo colombiano a las calles. Así que esta noche, al menos en la capital, pues el panorama va a ser muy complicado. Una noche en la que, como ya lo decía usted, pues habrá muchas familias y muchos niños pidiendo dulces disfrazados, pues a ellos se une esta marcha de zombies del terror, me parece a mí, que pues obviamente vamos a ver cómo la controla la fuerza pública y precisamente el ESMAD, el que ellos exigen, se desmonte. Pero esto es lo que tiene programado la movilización en Bogotá. En Medellín el punto de encuentro será en la Universidad Nacional a las 4:30 de la tarde. Hay otro punto de concentración también para estudiantes de la Universidad de Antioquia en la Plaza de Barrientos, también a las 4:30 de la tarde, y el Colegio Mayor de Antioquia se va a reunir también en el hall del bloque C. Mucha atención en Medellín. Y en Cali también hay afectaciones. La Universidad del Valle tiene 2 puntos programados. Se trata de la ciudad de la Universitaria Meléndez, esto a partir de las 3 de la tarde, y la sede San Fernando desde las 4 de la tarde. Las movilizaciones tendrán lugar también en Barranquilla, en Pasto, en la Universidad del Quindío, en Valledupar, en todo el país en últimas. Lo cierto es que las grandes ciudades, las capitales, pues son las más afectadas cuando vemos movilizaciones como estas, en donde se anuncia abiertamente que irán cubriendo sus rostros, esta vez no con capuchas, sino con máscaras. Vamos a ver la noche de terror que están preparando para el día de hoy estos angelitos. Ay, María, por Dios, y si uno supiera qué es lo que quieren, que se acabe el ESMAD cuando ellos se empeñan en demostrar lo importante que es el ESMAD. Cuando atacan los buses y los vuelven pedazos, cuando atacan los cajeros automáticos, cuando atacan a la gente en la calle, pues ¿qué es necesario? La policía que intervenga, y la policía conformada por otros jóvenes tal vez menos afortunados que ellos, que ganan menos de lo que ganan sus padres y que tienen menos expectativas de tener un sueldo, pero cumplen con su deber. El ESMAD cumple con su deber. Los estudiantes no cumplen con sus obligaciones cuando atacan, por ejemplo, el ICETEX, para quemarlo, para ponerlo a arder. Eso definitivamente no está bien. Es que no son los estudiantes sino los vándalos. Que lo demuestren. Esos vándalos, esos sinvergüenzas, salen de sus propias filas. No ¿Y de dónde queda el derecho fundamental de la libre locomoción de los ciudadanos? Pero por favor, esencial. Y el derecho al trabajo, y el derecho a vivir tranquilos, y el derecho a disfrutar una noche que usted la llama pagana. A mí me parece una noche muy linda. Viene desde luego de una tradición pagana, pero se convirtió en la noche en que los niños se disfrazan para cantar una canción y pedir un dulce. Y los niños salen a la calle y los niños van por las puertas de las casas, en los edificios, en todas partes, y es muy lindo darle un regalo a un niño y ver sonreír a un niñito disfrazado de cualquier cosa, de iguana, de dinosaurio, de lo que sea, de paleontólogo, de lo que sea, pidiendo un dulce y cantando una canción. Eso es lo que quieren amargar. No hay derecho.
no hay derecho. Por lo menos respeten a los niños. Si nada más les merece respeto en la estructura de esta sociedad, que los niños sí se los merezcan. Dejen a los niños tranquilos en su noche de las brujas, en su noche que también se llama de los dulces o de los confites. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Hoy, Chile y Bolivia. En Chile, ante la crisis que se vive en ese lugar y tras 13 días de manifestaciones, el presidente Sebastián Piñera anunció que cancela 2 eventos internacionales muy importantes que se iba a realizar en ese país. Esto fue lo que manifestó el mandatario chileno. Nuestro gobierno, y con profundo Bueno, esto era lo que iba a manifestar el mandatario chileno. El mandatario dijo que queda cancelado la organización del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico APEC y la Cumbre Mundial del Clima de la ONU. El foro se iba a realizar entre el 16 y 17 de noviembre y la cumbre entre el 2 y 13 de diciembre. Pero como lo dijo el doctor Fernando, los hijos del Che Guevara ganaron y ya no irán estos eventos muy importantes. Y es que recordemos que muchos de estos jóvenes no tienen ni idea quién realmente era este asesino. Ante los ojos del mundo, esta decisión tomada por Piñera no es buena, porque demuestra que el mandatario no tiene control sobre su país, así se excusa en decir que lo hace por la gente. Además muestra una fragilidad del modelo económico y no trae un costo en la caída de la imagen internacional, pues el foro se pretendía que se iba a realizar para que también los gobiernos de China y Estados Unidos podrían firmar un acuerdo y así finalizara su guerra arancelaria. Pero bueno, esto no va a ocurrir. Y en el sentido de la cumbre se esperaba que iban a asistir 25.000 delegados. Ahora sí, doctor Fernando, queridos oyentes, vamos a Bolivia. El presidente Evo Morales y la Organización de Estados Americanos, la OEA, pactaron una auditoría electoral, pero Carlos Mesa, segundo en las actuales elecciones presidenciales, rechazó esto, pues calificó el acuerdo de unilateral y además pidió la anulación de los comicios electorales. Mesa además sigue convocando a movilizaciones porque él dice que hubo un fraude electoral, y es que recordemos que el conteo de votos que se hace a través de medios digitales, el TREP, se paró por más de 20 horas. Antes de que este se parara, se hablaba de una segunda vuelta electoral. Después de esto, Evo Morales fue el ganador por un margen súper pequeño. Doctor Fernando, hoy Chile y Bolivia, ¿qué irá a pasar con Latinoamérica? Porque como usted siempre lo dice aquí, nuestros vecinos arden. ¿Qué será un margen súper pequeño? Bueno, usted lo explicará alguna vez. El diminutivo de pequeño es pequeñísimo, o puede poner también muy pequeño. Súper pequeño parece un contrasentido, porque súper es una abundancial, es lo muy grande, y pequeño es lo pequeño, es lo muy pequeño, lo muy poco, lo diminuto. Entonces, súper pequeño es una expresión contradictoria, paréceme a mí, pero no se preocupe. No, sí, doctor Fernando, muchas gracias. Bueno, muy bien. De manera que eso está pasando pues en estos países hermanos. La situación de Bolivia gravísima, la situación de Chile gravísima, y quieren poner la situación de Colombia en terreno parecido con este baile de disfraces que será hoy, en que se convertirá hoy el Día de los Niños. En lugar del Día de los Niños, Día del Terror y de las Máscaras. Dios nos tenga de su mano. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En 2 semanas, la Corte Constitucional ha dado mucho de qué hablar con sus decisiones en contra del articulado de la reforma, o más bien de la ley de financiamiento, que también le llaman reforma tributaria, que día a día recibe palo desde la Corte, donde siguen el estudio de 22 demandas en su contra. Hace 2 semanas el presidente Iván Duque anunció al país que se presentará a la brevedad la nueva ley de financiamiento, la han llamado la ley 2.0, pero por ahora solo hay reuniones exploratorias para ir tanteando el clima en el Congreso de la República, que puede no resultar del todo favorable en este momento histórico. Esta era la instrucción que daba el presidente Iván Duque para presentar la nueva norma con el mismo articulado, lo que hace pensar que no es tan nueva. Luego tuvieron que bajarle casi 10 artículos porque ya habían logrado su propósito. Así lo expresaba el presidente Iván Duque. En consecuencia, he dado instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley
que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso de la República. De esta manera, de aquí al final del año, se podrá dar continuidad a la ruta que hemos fijado y que ha mostrado su efectividad. Entre muchos beneficios que ha traído la ley, quisiera destacar algunos. Primero, el presidente Iván Duque presentaba lo que sería la nueva norma, vuelvo y repito, con el mismo articulado. La nueva ley comparada con la anterior tendrá 110 artículos, pero serán menos, y deberá empezar los debates la próxima semana en las comisiones económicas con unas mayorías de oposición, pues por ahora las cuentas le dan al gobierno el voto por el sí en el Senado de 40 senadores contra 68 que están en oposición o se declararon independientes. Esto si logran cambiar la suerte con cambio radical. En Cámara, los de gobierno son 55 representantes, que son votos fijos, contra 116. También con el tema de esperar que parte de la U, parte de Cambio Radical, si no es todo Cambio Radical, y Partido Liberal adhiera a la iniciativa y pueda apoyar el proyecto del presidente Iván Duque. El panorama es complejo y se lo hace más complejo si pensamos en que la Corte sigue todos los días enviando nuevos mensajes a través de decisiones de inconstitucionalidad en contra del articulado. Ayer la Corte evaluó otra demanda. Esta es la tercera contra la ley de financiamiento. Específicamente una que pedía tumbar de forma parcial los artículos 4, 14, 102 y 113. Voy a hablar de un par de ellos. El artículo 4 habla de quienes están exonerados de ser registrados por la DIAN como responsables de pagar el IVA. También condicionó el artículo 113 de la ley de financiamiento relacionado con los conceptos que emite la DIAN, que son de carácter obligatorio. Esa norma dice, entre otras cosas, que los contribuyentes solo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdicción con base en la ley. Ciudadanos demandaron el artículo porque consideraron que restringía para los contribuyentes el derecho a la defensa y al debido proceso. La Corte también tumbó la palabra solo de manera tal que se entienda que la ley a la que hace referencia la expresión legal comprende todas las fuentes de derecho que admite el ordenamiento nacional. Desde el Partido Conservador, David Barguil, quien en segundo debate había metido el articulito para la sobretasa a los bancos y que fue declarado inconstitucional por la Corte, pues decidió que va a insistir en ese artículo, aun cuando existe cosa juzgada formal sobre ello. Ya veremos, doctor Fernando, si se logra el inicio de los debates este miércoles, porque no hubo anuncio de proyectos esta semana, en medio de un clima muy complejo, porque por ahora Cambio Radical está exigiendo algunas reformas, encabezadas por, obviamente, el presidente honorario, se le llamará a Germán Vargas Lleras, el gran jefe de ese partido, donde él dice hay que hacer algo para que todos los capitales, cientos de millones de dólares, que se fueron de Colombia regresen estimulados por una política que les sea permisiva, que les ayude para estar aquí. Nada fácil es el panorama en el Congreso de la República para la ley de financiamiento y nada fácil cuando lo que se está proponiendo para las próximas sesiones en el Congreso son debates de control político y de moción de censura en contra de los ministros del gobierno. Dos de ellos, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Bueno, estamos pues lidiando estos problemas con la ley de financiamiento y me pregunto qué efecto puede tener el resultado de las elecciones del domingo en el espíritu, en el ánimo de los opositores y del gobierno. Yo me pregunto, pero como nadie entiende lo que es un voto castigo y nadie le da importancia a una manifestación como esas de que algo está pasando en el interior del país que tiene que reflejarse, por supuesto, en el Parlamento y en el gobierno nacional, nadie entiende eso, pues dejemos el tema de lado, aunque no nos cansaremos de insistir. Algo muy grave, muy hondo pasó el domingo en el día electoral. Tata Castro.
Muy buenos días a todos. Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Ayer en el séptimo y definitivo partido jugado en Houston, vencieron 6-2 a los Astros y consiguieron el primer título de su historia a pesar de no ser considerados como favoritos. Es la primera vez en la historia de la Serie Mundial que el equipo visitante ganó todos los partidos. La novena de la capital de Estados Unidos llegó al sexto partido en Houston, perdiendo 3-2 la serie después de haber sido derrotado en sus 3 encuentros en casa, y lograron mantener la tendencia de salir victoriosos los visitantes, ganando el sexto y séptimo partido en Houston. Los nacionales perdían 2-0 ayer en el séptimo inning, hasta que Kendrick y Rendón dispararon sendos jonrones para remontar y ponerse arriba 3-2 en el marcador. A partir de ahí los Astros no encontraron la forma de recuperarse. 3 veces cambiaron el pitcher, que de nada sirvió porque le sumaron 3 carreras más en las últimas 2 entradas, y frente a su público vieron cómo los nacionales celebraban el título, el primero de esta franquicia que se fundó como los Expos de Montreal en 1969 y en 2005 se trasladó a la capital estadounidense. Razón tenía doctor Londoño, el manager de los de Washington, cuando llegaron abajo en la serie a definir el título de visitantes en los 2 últimos partidos en Houston, diciendo que nada estaba perdido, y en sus camisetas aparecía el lema "Sigue en la pelea". Histórica Serie Mundial. Los campeones ganaron 4 partidos de visitantes a los Astros. Los locales nunca salieron victoriosos. Más adelante en nuestra sección deportiva les ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, esto es increíble. 7 partidos y los 7 partidos los pierde el dueño de casa. Sí, señor. Increíble. Lo perdió los Nacionales de Washington en las 3 oportunidades en que fue dueño de casa, y los perdieron los Astros en las 4 oportunidades que tuvieron las de ganar en casa. 4. Entonces las 7 veces ganaron los visitantes. Esto no se había dado nunca y creemos que nunca se vuelva a dar en ningún deporte. ¿Nos parece? ¿Nos parece? Increíble, histórico. Bueno, en un minuto estaremos con Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Centro Democrático, hablando del tema que mejor conoce él que nadie, el tema tributario y la reforma tributaria, que se llamó hasta hace poco la Ley de Financiamiento. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.